Paz, hermanos, que Dios los bendiga. Paz, jóvenes, los saludo con la paz del Señor. Que la gracia del Señor esté en sus corazones. Quiero que lean conmigo el texto, así después ya los hago sentarse. El texto que vamos a compartir en el día de hoy, en el libro de Génesis, capítulo 17, versículo 1. Génesis 17, 1. Es el texto que el Señor ponía en mi corazón para compartir con ustedes. Los que encontraron pueden decir amén. Génesis 17:1. El texto dice: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Oramos al Señor por esta palabra. Señor, te pido que esta palabra sea de bendición para mis hermanos. Señor, te pido que ella no vuelva vacía, sino que haga aquello para lo cual tú la has enviado. Te pido, Señor, poder ser de bendición para la vida de mis hermanos. Te pido que esta palabra sea de edificación, que esta palabra sea de fortaleza. Señor, nada somos, pero tú puedes poner palabras en nuestra boca, Señor, y esa palabra puede ser de bendición, de edificación. Señor, te pido que quites toda distracción, toda preocupación, todo afán, toda ansiedad, que podamos concentrarnos por unos minutos en lo que tú, Señor, quieres decirnos, en lo que tú, Señor, quieres compartirnos, en lo que tú, Señor, quieres enseñarnos en este día. Entrego todo en tus manos, sabiendo que tu palabra, Señor, es perfecta, tu ley es perfecta, Señor, y sin duda, Señor, va a ser de edificación y va a nutrir nuestras almas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden estar tomando sus asientos. Agradezco al Señor por la invitación, agradezco al Señor por poder conocer la iglesia, agradezco al Señor por estar con ustedes en el día de hoy acá, por estar con un grupo de jóvenes de la iglesia. Les mando los saludos de mi papá, que es el anciano Ismael Velázquez, quien está allí en la iglesia Jehová Sidkenu, que suena difícil, pero no es difícil, significa el Señor justicia nuestra. Uno de los nombres de Dios, lo que sí se escribe difícil, pero es fácil de pronunciar. Así que les mando los saludos de ellos, les mando los saludos de la iglesia. Y estaba orando a lo largo de todo este mes, porque Elías me avisó con bastante tiempo acerca de cuál era la palabra que tenía que compartir en el día de hoy, preocupado por eso. Y leía un poquito este lema que hoy los jóvenes estuvieron desarrollando, que dice: ejercítate en la piedad, y pensaba al respecto, el espíritu, la idea que ellos quisieron darle a esta confraternidad. Entonces pensaba en eso, y el Señor traía esta palabra, una palabra que hace mucho no leía. La vida de Abraham es una vida con mucho mensaje, con mucho significado espiritual, y el Señor me confirmaba a lo largo del día de hoy, por todo lo que estaba pensando, por todo lo que estaba escribiendo, anotando para compartir con ustedes, esa línea de pensamiento asociado con lo que compartían los hermanos. Así que agradezco al Señor por eso. Y no quiero tomar mucho tiempo, quiero dejar algunas ideas. Lo que hablaban los jóvenes en el día de hoy es acerca de la santificación, de la santidad y la santificación. Y el propósito de este mensaje es hablar de la santificación. Quería hablar solamente de tres cosas, digamos, o dividir la palabra para que ustedes puedan seguirme en esta línea de pensamiento. Número 1, ¿qué es la santificación? Después hablar de qué no es la santificación. Y número 3, las recomendaciones prácticas que nos da este texto. Es decir, quizás un poco de leer la palabra de Dios y qué significa. Y yo creo, como decía, que tanto Elías como después la hermana que estuvo compartiendo, la joven que estuvo compartiendo, estuvieron hablando de esto. Y después este texto puntual en particular, porque fíjense, lo leemos de nuevo: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. Dios se aparece a Abraham y le pide, básicamente, no solo le pide, le demanda que sea perfecto, que sea íntegro, que sea piadoso, en síntesis, que sea santo, que sea recto. Ese es el pedido de Dios, y la misma demanda de Dios es para todos los que estamos aquí. Dios nos pide perfección, integridad. Y eso es, en síntesis,
la demanda de Dios hacia nosotros. Es la misma demanda, justamente, que el lema, ¿no? Lo que le pide Pablo a Timoteo es ejercítate en la piedad. Timoteo, sé un joven piadoso, sé un joven recto, íntegro. Y cuando leía este texto, le voy a leer también una versión quizás un poquito más amigable, de que es la NTV, no sé si la tienen o la conocen. Dice: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, porque es uno de los nombres de Dios en hebreo, Dios Todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. ¿Sí? O sea, lo que Dios nos pide es que vivamos una vida intachable, una vida que nadie pueda decir nada de nosotros, una vida irreprensible, es otra palabra que la Biblia nos dice. Entonces pensaba, ¿no?, en estos tiempos, porque a los jóvenes, a toda la iglesia, pero a los jóvenes en particular, se nos ha dado una tarea de parte de Dios de ser intachables, de ser diferentes al mundo, de marcar la diferencia con nuestro vivir, con nuestro proceder. Pero cuando no entendemos bien qué significa esto que Dios nos pide, podemos caer en frustraciones, podemos caer en insatisfacciones, en frustraciones espirituales. Porque cuando intentamos agradar a Dios, y si hay aquí corazones o espíritus, que yo creo que estoy seguro que lo hay, que quieren agradar a Dios, ¿con qué se van a encontrar? Con una batalla, con una guerra. ¿Cuál ejercicio? El ejercicio es algo laborioso, ¿no? No se trata de ir y decir voy a correr y voy a entrenar. Para aquel que se dispone, es algo laborioso, es algo que requiere esfuerzo y que a veces cuando no alcanzamos las metas que pretendemos es frustrante. Entonces, respecto a esto, tengo una definición en el día de hoy para ustedes, que la santificación es una obra progresiva, ¿sí?, de Dios y el hombre, porque es en conjunto. Dios y el hombre trabajan juntos, ¿sí?, que nos hace cada vez más, y hay dos partes en esta definición, nos hace más libres del pecado y más semejantes a Cristo, ¿sí?, en nuesra vida. Entonces, tres cosas en síntesis en esta definición. Número uno, es una obra progresiva, y eso hablaba la joven que hace un rato compartía, que decía, de a poco, ¿no? Porque el hecho de que sea una obra progresiva indica que no es algo instantáneo, no es que venimos, oran por nosotros, o leemos la palabra y decimos, ya está, soy santo, soy perfecto, ya no hay nada más. No, es algo que se extiende a lo largo del tiempo. Y la palabra progresiva indica progreso, ¿no? Indica que si estoy hoy como cristiano, estoy en una mejor situación espiritual que hace un año, que hace 2 años. En mi vida se tiene que evidenciar un crecimiento, una mejora, ¿sí? De eso se trata algo progresivo, ¿no? Es como una carrera universitaria o como el colegio. Si ustedes van al colegio, o alguno de los que están aquí va a un terciario, universitario, lo que fuere, si alguno de ustedes estudia, incluso en el trabajo también, como en todas las áreas de la vida, uno no quiere quedarse siempre en el mismo lugar, ¿no? Primero los chicos van a primero, segundo, tercero. Los sistemas están hechos para que la gente progrese, para que cuando yo te pregunte en qué grado estás, en tercero. Vengo el año que viene, ¿en qué año estás? En cuarto. Y llega un momento que quien está estudiando, por decir una carrera, medicina, llega al final y recibe el diploma y se gradúa y termina. Pero también existe ese concepto del estudiante eterno. No tanto puede ser en la secundaria, pero a veces en la universidad, que dice, ¿en qué grado, en qué año estás? En tercero. Y después uno le pregunta 3 años después y sigue en tercero. Y sigue en tercero, como que no avanza nunca. La vida del cristiano tiene que haber un progreso. Tiene que haber un progreso. El Matías, el Federico, el Lucas, por decir algún nombre, la Rocío, no puede ser la misma de hace un año. Se tiene que evidenciar de que Dios está obrando en nosotros. Si Dios no está obrando en nosotros es porque algo está pasando. Entonces, recordemos esto, de que es algo progresivo. En segundo lugar, dijimos es que tiene como 2 patas, ¿no?, la santificación. Uno es ser libres del pecado. Un cristiano, y esto es algo que también nos tiene que quedar claro, aún peca, no es perfecto. La idea de perfección no existe, en el sentido de que la Biblia nos dice que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso
y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados, ¿sí? Y perdonarnos, ¿sí? Estas cosas les escribo, dice en Juan 2, para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, ¿sí? Es decir, el cristiano peca aún, comete errores, comete fallas. Y todos nosotros sabemos de que hemos pecado. Si yo les pregunto hoy, ¿pecaron? Y ustedes a lo largo de su vida quizás van a ver algún enojo, algún mal pensamiento. Y eso es porque todavía estamos en una etapa progresiva y todavía estamos puliendo y quitando actitudes de nuestra vida que sabemos que no están conforme a la voluntad de Dios. Entonces la santificación en parte significa, ¿sí?, hacernos libres del pecado, dejar esos hábitos que a Dios no agradan. Ahora, el pecado en la vida del cristiano no es un hábito, no es una práctica. El pecado en la vida del cristiano no es algo recurrente, es algo circunstancial. Miremos hacia afuera, miremos a la gente del mundo, se deleita en pecar. Pecar es algo común en su vida, algo habitual en su vida, algo corriente, es su día a día, es lo normal. El cristiano ya no practica el pecado, ya no vive el pecado de esa forma. El cristiano va dejando el pecado, circunstancialmente erra, pero tiene un modo de vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Y lo tercero que dijimos, o la segunda pata de esto, es que este proceso que es progresivo nos hace parecernos más y más a Cristo. Dios, el propósito final de Dios para todos los que estamos aquí es que nos parezcamos a su Hijo Jesucristo, ¿sí? Y de ese es el famoso texto Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen ellos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tengo acá todos los textos anotados que quería compartir con ustedes. Entonces, si leemos de acá, Dios lo que le dice a Abraham es: Abraham, yo quiero que seas perfecto. Y yo creo que hay una demanda, sobre todos los jóvenes que estamos hoy acá, me incluyo, que es: ustedes tienen que ser diferentes, ustedes tienen que tener una vida intachable, tienen que ser diferentes al mundo. Un texto muy famoso, Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles, o sea que nadie puede decir nada de ustedes, y sencillos, hijos de Dios sin mancha, es decir, no hay error, nadie puede sujetarles nada, en medio de una generación maligna y perversa, en la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces somos llamados a hacer luz en la oscuridad. Abraham, tenés que ser perfecto. Y pongamos nuestro nombre, tenés que ser perfecto, tenés que ser intachable, tenés que llevar una vida que marque la diferencia con respecto al mundo, al entorno que te rodea. En la escuela, en la universidad, en el barrio, en el trabajo. Tenés que ser diferente. Ahora, también hay una realidad. Cada uno de los que estamos aquí evidenciamos que estamos siendo bombardeados constantemente por la cultura de este mundo. Por la cultura de este mundo. Uno prende la televisión, uno ve las redes sociales, uno en su trabajo, donde fuera en nuestro entorno en el que estamos, las cosas que dicen son contrarias a la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de decir que no y de vivir conforme a lo que dice la palabra, teniendo la convicción de que todo lo que dice el mundo es mentira. Es mentira. ¿Sí? Fíjense lo que dice la palabra de Dios en 1 Juan 2:15. No améis al mundo. Y no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que está en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, nosotros, jóvenes, todos los que estamos aquí, fuimos llamados a ser irreprensibles y sencillos. A ser perfectos, a ser hijos de Dios sin mancha,
ni arruga en medio de una generación maligna y perversa. Y tenemos que resplandecer como luminares en el mundo. Fuimos llamados a no amar el mundo, a no amar la cultura, a no dejarnos influenciar por la cultura, sino ser diferentes y mantener los valores cristianos en medio de una generación que cada vez más se está pervirtiendo y están llamando a lo malo bueno. ¿Sí? Ese es el llamado que tenemos. Ahora pensando esto, qué bueno es si yo tengo la convicción de que en el corazón de muchos de los que están aquí, de todos los que están aquí, está ese deseo de decir, yo quiero ser diferente. Yo quiero ser un cristiano ejemplar. Quiero ser un hijo de Dios. Quiero ser una persona que demuestre el amor de Dios en todo lo que hago. Y esto es una batalla. Es una batalla porque hay que pelear contra la influencia del mundo. Y algunas veces, y esta es la clave, creo, de la santificación, nos vamos a sentir victoriosos, pero algunas veces nos vamos a sentir derrotados. Porque este proceso del que hablamos tiene altibajos, ¿sí? Entonces, estoy seguro que algunos de los que están acá hoy pueden decir, yo hoy espiritualmente estoy bien. Estoy bien delante de Dios, estoy leyendo la palabra, estoy orando, estoy yendo a la iglesia, estoy teniendo un tiempo, pero hay otros que quizás tímidamente o en su corazón están pensando y dicen, yo no estoy bien delante de Dios. Estoy en un momento bajo, no estoy orando, no estoy buscando, me estoy dejando influenciar. Estoy siendo tentado y no solamente estoy siendo tentado, estoy cediendo a la tentación. Esas dos realidades pasan y hay veces donde la batalla la estamos ganando y ahora otras donde parece que la estamos perdiendo. Ahora, ¿qué es importante que necesitamos saber? Yo pensaba en toda esa etapa quizás de adolescencia en mi vida donde yo mismo sentía que quería agradar a Dios y al entender estas verdades fueron de bendición para mi vida y las quería compartir con ustedes. Número uno, de que antes de la santificación, antes que digamos, bueno, quiero agradar a Dios, tiene que haber un nuevo nacimiento. Eso es algo que hay que entender. ¿Por qué? Porque yo puedo decirles, hermanos, esto, o jóvenes, esto es lo que a Dios le agrada y esto es lo que a Dios no le agrada. Hacé lo que a Dios le agrada y no hagas lo que a Dios no le agrada. Esto no y esto sí. Pero el cristianismo va mucho más allá de eso. Porque eso sería una imposición que ustedes sabrían que es así, pero después no lo podrían cumplir. Nosotros necesitamos, ¿qué es este nuevo nacimiento? Juan, capítulo 3. Viene Nicodemo y le dice Jesús a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo, Nicodemo. Nosotros todos los que estamos aquí nacimos una vez. Y a medida que fuimos naciendo, fuimos dándonos cuenta que tenemos un corazón que es engañoso y que tiende hacia el mal. Un corazón que es pecaminoso y el corazón del ser humano por naturaleza, ama el pecado, se deleita en el pecado y no tiene interés en Dios. Para no ser tan drástico y decir que odia y aborrece la ley de Dios. Entonces, esa es la naturaleza original del hombre. Entonces, ¿qué tiene que pasar? El nuevo nacimiento es cuando Dios hace una obra sobrenatural a través del Espíritu Santo. Cuando un joven, cuando una jovencita, cuando tiene un encuentro con Dios de forma tal que Dios cambia su corazón. Y ese corazón que antes amaba el pecado y no tenía interés por Dios, ahora aborrece el pecado y empieza a tener interés por Dios. Y esa obra no la puedo hacer yo, no la puedes hacer vos, no la puede hacer el pastor, no la puede hacer el líder jóvenes. Esa obra la hace Dios y la hace cuando y como Él quiere. Y quizás hoy Dios puede hacer esa obra, quizás Dios ya hizo esa obra, ¿sí? Pero cuando Dios hace esa obra, por primera vez nos damos cuenta de una cosa, cuán horrible es el pecado. Cuando Dios hace una obra en nuestras vidas, nos damos cuenta, se cae la máscara de nuestros ojos y nos damos cuenta que el pecado produce muerte, destrucción. Lo único que va a llevarnos es a nuestra infelicidad. Y por el otro lado, la ley de Dios y la voluntad de Dios es lo único que va a poder producir felicidad en nuestra vida.
Entonces, de un día para el otro, amábamos el pecado, no teníamos interés en Dios, tenemos un encuentro con Dios, Dios cambia nuestro corazón y empezamos a amar a Dios y tener interés por Dios y nos damos cuenta que eso que nos unía al pecado, que nos deleitábamos en el pecado, nos importaba el pecado, ya no lo podemos hacer más. Teníamos algún vicio, teníamos alguna adicción, teníamos un modo de vivir que nos gustaba. Pero ya no podemos tener relación con eso. ¿Por qué? Porque Dios cambió nuestro corazón. Entonces, ¿cómo sé si he nacido de nuevo? ¿Cómo sé si nací de nuevo? Porque esa es una pregunta muy importante que nos deberíamos hacer en el día de hoy. Y hay dos preguntas que me gustaría plantearles. Número uno es, ¿cuál es tu relación con Dios? ¿Te interesa Dios? ¿Te importa Dios? ¿Amás a Dios? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es tu relación con el pecado? ¿Aborreces el pecado? ¿Te das cuenta que el pecado es horrible? ¿Que el pecado no produce nada más que tu destrucción? Esas son las dos preguntas. Y eso evidencia si Dios hizo una obra o no hizo una obra en tu vida. Es una obra que hace el Espíritu Santo. Déjame leer en el libro de Ezequiel 36, 26 al 27 dice, os daré un corazón nuevo. Necesitamos un corazón nuevo. Necesitamos que Dios cambie nuestros intereses, nuestros deseos. Necesitamos que Dios cambie nuestra naturaleza. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haréis que andes en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Es Dios quien cambia nuestro corazón para que tengamos interés en Él y aborrezcamos el pecado. No es algo que podamos hacer nosotros. Entonces, Dios tiene que cambiar mi corazón. Dios tiene que cambiar tu corazón. Respondámonos esta pregunta. ¿Cuál es mi relación con Dios? ¿Cuál es mi relación con el pecado? La ilustración más fácil o sencilla para eso es el cerdo, el animal. Yo puedo agarrarlo, ¿no? Quitarlo del chiquero, bañarlo, limpiarlo, perfumarlo, cambiarlo y dejarlo. Y voy a decir, bueno, ya está limpio. Estaba en la inmundicia, pero ahora está limpio. Ahora, si yo lo dejo al cerdo, ¿qué va a hacer el cerdo? Va a volver al chiquero, porque es su naturaleza estar en la suciedad, estar en la inmundicia. Así es el corazón del hombre. Por naturaleza, el corazón del hombre va siempre hacia el pecado. La única forma de que el cerdo deje de ser cerdo es cambiar su naturaleza, su esencia, sus gustos, sus intereses. La única forma que nos empiece a interesar las cosas de Dios y que nos deje de interesar el pecado es que Dios cambie nuestra naturaleza y nuestro corazón. Entonces, antes de hablar de la santificación, lo que tenemos que ver es si Dios hizo esta obra en nuestras vidas. Y oremos para que Dios hoy, si hay una persona que no tuvo un encuentro con Dios, si Dios no hizo esa obra en su vida, la haga en este día a través de la palabra, a través de la oración, y que esa persona cambie sus deseos y empiece a tener interés por Dios. Déjenme decirles algo más que creo que a veces produce mucha frustración respecto a qué no es la santificación. Nosotros no estamos acá o cuando decimos, bueno, no, yo quiero ejercitarme en la piedad, yo quiero agradar a Dios, yo quiero cumplir su ley, no lo hacemos o no debemos hacerlo, tratar de santificarnos para ganar el favor de Dios, para ganar la salvación. Porque a veces en la mentalidad humana está decir, bueno, yo me santifico, soy diferente al mundo para ser salvo. Y en ningún momento la Biblia dice que nos santificamos para ser salvos. Y esto es chocante a veces porque está relacionado. ¿Por qué somos salvos? Por la fe, dice la Biblia, ¿no? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. No es por obra para que nadie se gloríe. ¿Qué quiero decir? De que a veces decimos, en la mente nuestra, ¿no? Es, hoy estoy bien delante de Dios. ¿Por qué? Porque estuve yendo a la iglesia, porque estuve leyendo la palabra, porque estuve orando. Entonces Dios me ve como su hijo, Dios me ama y me voy con Él.
pero el día de mañana estoy en un momento malo espiritualmente, estoy siendo tentado, estoy con dificultades, entonces hoy Dios no me ama, ya no soy su hijo. Lo que nosotros tenemos que entender, que nosotros somos aceptos delante de la presencia de Dios por lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque creemos en Él y confiamos en Él. Porque si creemos que por lo que nosotros hagamos vamos a ser aceptos delante de Dios, es porque nos estamos mirando a nosotros mismos. No estamos mirando a Cristo. Y eso quería mencionarlo. Entonces, Dios nos dice en este texto, sé perfecto, sé íntegro, sé piadoso, sé diferente al mundo. Y vamos a ver este texto de atrás para adelante. Primero la demanda de Dios. No es la única vez que en la Biblia en la que Dios nos dice. Mateo 5:48, Jesús dijo, sed perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed santos, porque yo soy santo, dice 1 de Pedro 1:16. Dios no está pidiendo perfección absoluta. Dios no está diciendo sean absolutamente perfectos. Eso ya lo dejamos en claro. Dios lo que pide es una vida íntegra y que día a día vayamos mejorando y pareciéndonos más a Jesús y alejándonos más al pecado. Déjenme leerles 1 de Juan 3:4-10. Dice, todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Todo el que sigue viviendo en Él no pecará, pero todo el que sigue pecando no le conoce ni entiende quién es Él. Queridos hijos, no dejen que nadie os engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos, así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Cuando uno conoce a Dios, cuando uno nace de nuevo, ya no puede seguir viviendo la vida que tenía antes. Porque sabe que Dios pide, sé perfecto, sé íntegro, sé diferente. ¿Y para qué somos íntegros? En agradecimiento a Dios, en confianza a Dios, en amor a Dios. Ahora, fíjense lo que dice el texto. El texto dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Vamos a la segunda parte, dice, anda delante de mí. Hoy escuchaba que los jóvenes decían que nosotros estamos viviendo en la presencia de Dios. El pensamiento, y quiero que pensemos esto, es, tenemos que adquirir la conciencia de que todo lo que estamos haciendo, todo, las 24 horas del día, lo que pensamos, lo estamos haciendo delante de Dios. Dios nos está observando. Dios le dice a Abraham, vos, tu vida, anda delante de mí y sé perfecto. Dios te está observando. Todo lo que haces, lo haces delante de Dios. Cuando pecamos, uno dice, bueno, estoy pecando contra mí mismo. Estoy pecando contra la iglesia, contra los hermanos, estoy pecando contra mis padres. Cuando uno peca, ofende a su prójimo. Estoy ofendiendo a mis padres, estoy siendo rebelde contra mis padres, estoy siendo rebelde contra la iglesia, contra el pastor. No, sobre todas las cosas, cuando uno peca, peca contra Dios. Dios te está viendo. Dios te está viendo. Fíjense lo que dice el Salmo 51:4. David había adulterado. Había pecado contra Betsabé. Había matado a Urías Eteo, 2 de Samuel 11. ¿No? Pero David, más allá de eso, lo que dice en el Salmo es, contra ti he pecado. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Dios nos está viendo. Cuando uno peca, está ofendiendo a Dios. Estamos delante de Dios. Dios ve tu vida, Dios ve tu proceder, Dios ve lo que pensás. Dios ve
Desde lo que ves en el celular, desde lo que haces en tu intimidad, hasta lo que haces acá en la iglesia. Él ve absolutamente todo. Y cuando uno peca, está ofendiendo a Dios. Estamos delante de Dios. ¿Recuerdan cuando el hijo pródigo vuelve y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti? Tenemos que tener la conciencia que cuando nosotros pecamos, pecamos contra Dios. Contra un Dios poderoso, contra el Dios de la gloria, contra el Dios que todo lo ve, que todo lo conoce y que puede castigarnos y que puede destruirnos. Y tenemos que tener temor, tenemos que tener reverencia. Me acuerdo en la escuela que siempre había un profesor, no sé si tuvieron alguno, que el curso lo respetaba. No sé por qué, pero había profesores que no infundían respeto, no infundían autoridad, pero había uno siempre que entraba y todo el curso se callaba. ¿Por qué? Porque lo veían como una figura de autoridad, porque le tenían respeto. Me acuerdo cuando era chico, que quizás uno se estaba portando mal y nos miraba papá y nos miraba mamá, y solo nos miraba o nos hacía así, y ya sabíamos que cuando volviéramos a casa iba a haber un castigo. Y ahí no queríamos tratar de, porque sabíamos que mamá y papá eran una figura de autoridad y que yo me estaba portando mal. Bueno, no te está viendo un profesor, no te está viendo mamá y papá, te está viendo Dios. Y debiéramos tener temor, respeto, reverencia, que cuando uno peca, está insultando a Dios en su propia cara. Le está diciendo, tu ley no me importa. Eso es el pecado. Eso implica que deberíamos tener reverencia, respeto a Dios. En Hebreos 10 dice 29 o 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios nos está viendo. Dios conoce absolutamente todo lo que hacemos. Y estamos delante de su presencia. Así que a partir de hoy, Dios nos pide que seamos perfectos. Y algo que nos debería impulsar a ser perfectos es saber que todo lo que hacemos, Dios nos ve. Estamos delante de su presencia. Él nos observa y no hay nada oculto delante de sus ojos. Déjenme decirle la última cosa que dice este texto, que quizás es la más importante y con la que me gustaría cerrar este pensamiento. Dios le pide a Abraham que sea perfecto. Dios le dice a Abraham que él está delante de él. O sea, que todo lo que haga lo haga siendo consciente de su presencia. Pero en primer lugar, Dios le dice, ¿cómo se presenta Dios? Yo soy el Dios todopoderoso. Antes de pedirle algo, se presenta como el Dios todopoderoso. Como diciendo, Abraham, lo que te voy a pedir no es fácil, pero yo soy el Dios todopoderoso. Dios hasta Génesis 17 se había presentado de muchas formas, pero nunca como el Dios que todo lo puede. Ahora le está pidiendo a Abraham que sea perfecto y le dice, yo soy el Dios todopoderoso. Entonces, sí, llevémonos la idea de que Dios quiere que seamos perfectos, íntegros, piadosos, pero llevémonos la idea también de que el Dios que nos pide que seamos perfectos es un Dios que todo lo puede. Y si todo lo puede, nos va a ayudar en este proceso. Si hay algo en lo que estás siendo derrotado, si sentís que la batalla en búsqueda de Dios, en búsqueda de la santidad, la estás perdiendo, si sentís que hay una tentación que es más fuerte con Dios, Dios es un Dios todopoderoso y te va a dar la victoria. Te va a dar la victoria. Hermanos, anoté aquí un texto en el libro de Filipenses 2, 12 y 13. Por tanto, amados míos, estoy leyendo no la Reina Valera, la NTV, les aviso. Como siempre habéis obedecido, a ver, déjame ver, porque vi las dos versiones. Dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia. Estoy leyendo la Reina Valera primero. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué con temor y temblor? Porque lo estoy haciendo delante de Dios, en presencia de Dios. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad.
Fíjense lo que dice el texto. Ustedes tienen que ocuparse. Tengan miedo, tengan respeto, tengan reverencia a Dios. Pero a la vez dice Dios. Dios es el que produce en ustedes el querer como el hacer. Dios le va a dar la capacidad de ser victoriosos, de cambiar su vida, de cambiar su carácter. La NTV ahora sí. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaban con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, dice el texto. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que Él le agrada. Entonces, si estamos en esta batalla y estamos perdiendo y venimos mal, y todos los que estamos aquí estamos luchando con tentaciones. Estamos luchando contra el pecado. Si alguno dice, yo no estoy luchando contra el pecado, yo estoy en victoria terriblemente, no hay nada. Dice, insisto, si alguno dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo. Le dice a Dios mentiroso, la verdad no está en Él. Todos estamos luchando contra algo, porque de eso se trata la vida cristiana. Algunos tendrán un grado de madurez mayor que otros. Pero si estamos aquí porque estamos peleando contra la influencia del mundo, contra la cultura, contra el bombardeo, contra lo que nos ofrece este mundo. Ahora, Dios va a ayudarnos, Dios va a producir en nosotros el deseo y Dios va a darnos la victoria. Dios nos va a ayudar en el proceso y es un Dios todopoderoso. Y esto se contrasta con nosotros. Nosotros somos débiles. Nosotros hoy estamos, mañana no. Somos inconstantes. Si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios es aquel que puede y Dios es aquel que va a terminar la obra en nosotros. Déjenme leerles un par de textos para concluir. Judas 1:24. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin marcha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenece a Él, desde antes de los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén. Este texto dice que Dios es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Si nosotros nos miramos hoy a nosotros mismos, vemos que hay muchas imperfecciones, pero Dios es poderoso para evitar que caigamos. Y Él nos va a cuidar y Él nos va a dar victoria. Primera de Pedro 5, 10, 11, es un texto conocido. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, en otras palabras, teniendo la seguridad de esto, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Dios empezó la obra en tu vida, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, jóvenes, somos imperfectos. Estamos en una batalla contra el pecado. Dios nos pide que seamos íntegros. Dios nos pide que seamos piadosos. Dios nos pide que seamos justos. Dios nos pide que marquemos la diferencia. Dios cambia nuestro corazón. Pero esto es algo progresivo. Esto es algo que se va extendiendo a lo largo del tiempo. Y la palabra que tengo con la idea que quiero dejarles y que quiero que quede en su corazón. No importa contra qué estás peleando. No mires a ti mismo, a vos mismo, a tu fuerza, a tu capacidad. Mirá a Dios. Mirá a Cristo. Yo soy el Dios todopoderoso, dice Dios en este día. Él puede darte victoria sobre las tentaciones que estás enfrentando, sobre los problemas que estás teniendo en tu intimidad, sobre tu agresividad, sobre tu violencia,
sobre alguna adicción, sobre algún vicio, en la vida sexual, en la pornografía, lo que fuere, Dios puede darte victoria. Él es poderoso. Confiemos en Dios. Quiero invitarte a que te pongas de pie en este día. Dios nos pide algo, ¿no? Dios nos pide, Facundo, sé perfecto. Tu nombre, sé perfecto. Sé justo, sí, sé íntegro. Me gusta mucho una frase de un padre de la iglesia, San Agustín, que decía: Dios, pídenos lo que quieras, pero danos lo que pides. Y quiero que oremos al Señor en este día con esa mentalidad. Lo que Dios nos pide no es fácil, pero Él es el que puede ayudarnos a lograr lo que Él mismo nos está pidiendo. Señor, ayúdame a tener victoria, a poder superar este pecado que quizás hoy me tiene esclavo. Este pecado que quizás no puedo vencer. Sé que hay áreas de mi vida que tengo que cambiar, que tengo que transformar, que tengo que modificar. Quiero ser un joven íntegro, quiero ser una mujer íntegra, quiero ser diferente al mundo. Y hoy no lo estoy logrando. Y Dios lo va a hacer. Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Pero que con nuestra boca, que con nuestra voz, que de tu corazón y de tu boca salga en esta mañana, en esta noche, una profunda necesidad del poder de Dios. Que le pidamos al Señor: Señor, quiero vivir cada día siendo consciente que estoy delante de tu presencia y que tú observas cada cosa de mi vida. Vamos a estar orando al Señor. Te invito a estar cerrando tus ojos y que examines tu vida. Que pienses en primer lugar, ¿cuál es mi relación con Dios en este día? ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Cuál es tu relación con el pecado? ¿Ha hecho Dios una obra en tu vida? Y si no la ha hecho, Él puede hacerla. Pedile al Señor en este día: Señor, hace una obra en mi vida. Cambia mi relación con el pecado. No quiero vivir de la forma en la que estoy viviendo. Quiero que cambies mis deseos, que cambies mis intenciones. Quiero tener interés por ti, por tu palabra, por la oración, por la iglesia. Y todo esto que me tienta de este mundo, quiero que ya no sea interesante, deseable para mí. Quiero que no me importe más. Quiero que ya no me parezca llamativo. Quiero que ya no tenga relevancia en mi vida. Y Señor, que cambies mis deseos, que cambies las intenciones de mi corazón. Y a la vez, Señor, te pido que me ayudes, Señor, a vivir cada día siendo consciente de que vivo delante de tu presencia. Y si estoy en este día peleando, batallando contra debilidades, contra errores, contra tendencias que no son de bendición para mi vida, malos pensamientos, malas influencias, malas juntas, malas relaciones, deseos de este mundo, influencias de este mundo, que pueda liberarme de ello, porque tú eres un Dios que todo lo puede. Todo lo puede. Señor, te pido en este día por este grupo de jóvenes que está delante de tu presencia. Señor, te pido por cada uno de ellos. Tú empezaste la buena obra en sus corazones, Señor. Tú empezaste la buena obra en ellos, Señor. Tú conoces, Señor, su corazón, tú conoces su vida, tú conoces su mente, tú conoces su alma, Señor. Dios conoce cada corazón, Señor, y nosotros somos débiles, tenemos fallas, Señor. Te pido por aquellos, Señor, que no han tenido un encuentro contigo. Aquellos que no te conocen, Señor, en este día tú puedes quitar esos corazones duros, esos corazones no regenerados y puedes poner un corazón nuevo. Tú puedes en este día hacerlos nacer de nuevo, Señor. Hacer esa obra poderosa. Cambiar la relación que tengan contigo, Señor. Te pido en esta noche que vean cuán horrible es el pecado. Que este mundo nada puede ofrecerles.
Que este mundo nada puede darle, solo tristeza, infidelidad, aflicción, dolor, Señor. Y que puedan ver, por vez primera, la luz de tu palabra. Señor, cuán hermoso eres tú, cuán perfecta es tu ley. Señor, que puedan ver, Señor, que tu palabra, que tu voluntad es perfecta y les va a dar felicidad, gozo, dicha, paz, Señor. Te pido, Señor, que les ayudes en este día, que puedan sentir, Señor, tu gracia, tu amor, que puedan sentir, Señor, que tú los envalentonas, que tú le das victoria contra ese pecado, Señor. Te pido, Señor, cualquier pensamiento, Señor, cualquier tentación, Señor. Te pido, Señor, todos esos malos deseos, toda esa influencia del mundo, Señor. Todo, Señor, ese bombardeo, Señor, que los está atacando día a día. Que puedan cortar esos lazos, Señor, de maldad. Que puedan tener victoria. Que puedan, Señor, tomar la armadura de la fe, Señor, y resistir las amenazas del diablo, Señor. Que puedan ser victoriosos, Señor, en cada área de su vida, Señor. Que puedan, Señor, tomar la espada, Señor. Que puedan tomar el yelmo, Señor. Que puedan, Señor, ser victoriosos. Que hagas la obra en ellos. Que puedan sentir que tú eres el Dios todopoderoso, Señor. Y que podamos tener la conciencia, Señor, de que todo lo que hacemos, lo hacemos delante de ti. Y que cuando pecamos, Señor, estamos ofendiendo tu nombre, tu santo nombre. Y que tenemos que tener reverencia, respeto, temor, Señor, ante ti, que eres el Dios todopoderoso, que todo lo sabe, todo lo ve. Tú conoces cada corazón, Señor. Te pido por ello, Señor. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Yo sé, Señor, que ellos sientan en el día de hoy la convicción que sin importar cómo están, cómo se sienten, Señor, tú terminarás la obra. Tú continuarás la obra que has empezado en ellos, Señor. Tú, Señor, producirás en ellos el querer como el hacer, Señor. Que en el día de mañana, que dentro de un año, dentro de 2 años, no van a ser lo que son hoy. Van a ser mejores cristianos, mejores jóvenes, consagrados a ti, entregados a tu causa, ejercitándose, Señor, en la verdad, en la piedad, en la justicia, Padre amado. Te pido por ellos, Señor. Te pido por ellos, Señor, que obres en sus corazones, que transformes su vida, Señor, y que puedan, Señor, mantenerse íntegros delante de ti. Ora al Señor. Entrégale a Él tus problemas en este día. Joven, Dios te va a dar victoria. Dios te va a dar triunfo. Dios te va a hacer cada día más parecido a la imagen de su Hijo. Porque ese es su propósito. Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Alabemos al Señor en este día.